Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Resguardados en casa, tomando las medidas de precaución necesarias, disfrutando de su familia. ¿Sí? Soy el profesor Bastián Cárdenas, ¿ya? Profesor de ciencias, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a trabajar, ¿ya? La unidad que nos compete, ¿sí? Que es la de la materia, esos cambios. ¿Ok? Entonces, para poder iniciar esta clase, voy a compartir la pantalla y aquí estamos, ¿cierto? Tenemos el modelo corpuscular de la materia, ¿sí? Ustedes saben que ante cualquier duda me pueden escribir el correo que está acá abajo, ¿no es cierto? Mencionado. Ante cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier duda que les surja, ya me pueden escribir a este correo. Entonces, hoy día vamos a trabajar en específico con el modelo corpuscular de la materia. ¿Cómo funciona el modelo corpuscular de la materia? Pero para iniciar, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué es la materia, ¿sí? ¿Qué es la materia? Una gran pregunta. Una pregunta que nos va a servir muchísimo durante el caminar en ciencias. La materia es todo lo que tiene masa, volumen y peso, ¿sí? O sea, la materia es todo lo que conforma el universo, ¿sí? La materia la encontramos en todos lados, ya sea, eh, ustedes son materia, el cuerpo de ustedes es materia, la mesa es materia, un computador es materia, la capa es materia, por ejemplo, todo es materia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo tiene una masa, un volumen y un peso determinado, ¿sí? El universo en sí es materia, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, la materia está formada por átomos y moléculas. Eso es súper importante, por átomos y moléculas, ¿sí? Ahora la pregunta que surge también, ¿qué son los átomos y qué son las moléculas? ¿No es cierto? Los átomos, ¿sí?, es la unidad básica de la materia, ¿ya? Es la unidad básica de toda materia y está formada por tres tipos de partículas subatómicas. Átomos significa sin división. Es la unidad fundamental de toda la materia. Eso nos tiene que quedar aquí en nuestra cabecita. La unidad fundamental de toda la materia. Y ahí está formada por tres partículas subatómicas, ¿no es cierto? Estas tres partículas subatómicas son el electrón, ¿no es cierto?, que se encuentra aquí, que presenta cargas negativas, ¿sí? Tenemos los protones, ya que son estas pelotitas rojas que nosotros podemos ver en este dibujo, y tenemos los neutrones, que son las pelotitas azules, ¿sí? Los electrones, ¿no es cierto? Los electrones presentan cargas negativas, ¿ok? Los protones presentan cargas positivas, ¿sí? Y los neutrones, ¿ya?, presentan carga igual a cero. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? ¿Ya? Entonces un átomo es la unidad fundamental o la unidad básica de toda la materia, ¿ok? Y la otra pregunta que teníamos, ¿no es cierto?, es, ¿qué son las moléculas? ¿No es cierto? Las moléculas son el resultado, ¿ya?, de la unión entre dos o más átomos, ¿ya?, de igual o diferente forma. Por eso, si se dan cuenta acá, tenemos pelotitas de color azul, ¿sí? Imaginemos que son hidrógenos, ¿sí? Y la pelotita de color marrón, se podría decir, es un carbono, ¿ok? Entonces, las moléculas son la unión de diferentes o iguales átomos, ¿sí? Y que se forman por medio de enlaces. Si se dan cuenta, esta parte de acá es un enlace químico, ¿ya? Esto también es un enlace, ¿bien? Entonces tenemos las dos definiciones, qué es un átomo y qué es una molécula. Y ambos componen la materia, ¿ya? La materia que nos rodea, ¿no es cierto?, la materia que nosotros conocemos, ¿ya?, la materia que encontramos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, ¿bien? Y para poder entender la materia tenemos que entender los estados de la materia, ¿sí? Conocemos tres estados de la materia, ¿sí? Tres estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso, ¿bien? Sabemos que los líquidos, ¿no es cierto?, las partículas, ¿ya?, en los líquidos, las partículas se encuentran un tanto unidas, ¿ya?, pero también separadas al mismo tiempo. La fuerza de atracción son más débiles entre las partículas, ¿ya? Las partículas, pensemos en los átomos, ¿ya?, en la unidad fundamental, en partículas, en cosas muy pequeñas, ¿ok? ¿Ya? Y la fuerza de atracción es muy débil, ¿sí? Y las partículas se pueden mover, ¿no es cierto?, ¿ya?, libremente entre sí, y también van a vibrar, ya que esa es una característica principal. También tenemos el estado gaseoso, que lo vemos acá. Si nos damos cuenta, las partículas ya están mucho más separadas, son mucho más libres, ¿no es cierto? Y no existe una fuerza de atracción entre ellas, ¿sí?
por lo que las partículas van a estar muy separadas entre sí. ¿Ya? Se mueven muy rápidamente, adquieren mucha energía cinética, ¿ya? Mucha energía cinética, mucho movimiento, ¿ya? Y se pueden mover en diferentes direcciones. ¿Ya? Y finalmente tenemos el estado sólido, en donde las partículas se encuentran muy unidas, muy juntas entre sí, ¿no es cierto? Y con una gran atracción, ¿ya? Con una muy gran atracción entre sí, van a estar muy juntas, ¿sí? Por lo que se mantienen fijas en un lugar, ¿ya? Y solamente el único movimiento que van a obtener va a ser la vibración, nada más que eso, ¿ya? Por otro lado, ¿ya? Tenemos entonces que la materia se compone de tres estados de la materia, ¿no es cierto? Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Que estos tres estados de la materia se van a diferenciar, ¿ya? De la energía cinética, o sea, del movimiento, ¿sí? Que adquieren las partículas o los átomos, ¿sí? De la distancia que existe entre las partículas y de la fuerza de cohesión, o sea, qué tan juntos van a estar. Recordemos que el sólido está muy junto, el líquido está un poquito más separado y ya el gas está muy separado, ¿no es cierto? Eso se refiere con fuerza de cohesión. Y esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en los átomos y en las moléculas. Bien, continuamos. Ahora, la pregunta que he hablado de energía cinética, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la energía cinética? La energía cinética se va a expresar como el grado de movilidad de los cuerpos, ¿no es cierto? O sea, el movimiento que va a adquirir cualquier cuerpo, ya sea un átomo, ya sea una molécula, ya sea una partícula, ya sea un cuerpo mucho más grande como nosotros las personas que nos movemos, ¿no es cierto? Adquirimos energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento. No se nos olvide, lo tenemos que grabar en nuestra cabecita. ¿Bien? Entonces, por eso ponemos acá, energía cinética es igual a movimiento. ¿Bien? Eso es súper importante, eso es clave para poder entender. Después, ya entramos al modelo corpuscular. ¿Ya? Este modelo corpuscular que nos va a perseguir nos va a ayudar a entender ciertas cositas. El modelo corpuscular explica que toda la materia se compone por pequeñas partículas. ¿Ya? Pequeñas partículas. Ese es el primer encabezado de este modelo. ¿Ya? La materia está constituida por pequeñas partículas. Estas partículas, ¿no es cierto?, sabemos que van a estar en constante movimiento. Ya sabemos que los gases mucho movimiento, en los sólidos un poquito menor, y en los sólidos es una vibración, ¿no es cierto? Además, sabemos que las partículas se van a encontrar unidas por una fuerza de atracción. Sabemos que la fuerza de atracción en los sólidos es muy fuerte, en los líquidos no es tan fuerte, ya es débil, y en los gases no existe esa fuerza de atracción. ¿Ya? Por ende, se puede mover libremente. Y además, ¿no es cierto?, sabemos que entre las partículas, ¿sí?, entre las partículas van a haber pequeños espacios vacíos. Y en esos pequeños espacios vacíos no va a existir materia, no hay materia. ¿Bien? Estos son los cuatro postulados del modelo corpuscular, ¿ya?, que nos habla sobre las partículas en específico. Comprendamos aquello. Por ejemplo, en los gases, ¿no es cierto? Ya tenemos aquí dentro de este recipiente tenemos un gas. Las partículas sabemos que se encuentran muy separadas, ¿no es cierto? Muy separadas y que se van a mover libremente por todos lados. ¿Sí? Por ende, los gases, ¿no es cierto? Espérenme. Los gases sabemos que las partículas, ¿no es cierto?, se mueven libremente y no van a tener una forma ni un volumen fijo, sino que van a depender del recipiente en donde se encuentran. ¿Ya? Sabemos también que pueden ocupar grandes volúmenes, ¿ya?, debido a que las partículas se están moviendo libremente. Eh, Como les decía anteriormente, el gas adopta el tamaño y la forma del recipiente que lo ocupa. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya no tiene una forma definida. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo va a contener. ¿Ya? El gas ocupa absolutamente todo el espacio. ¿Ya? Imaginemos que tapamos un vaso, ¿no es cierto? Lo tapamos, ¿ya? Y el gas que está dentro está ocupando todo el recipiente. ¿Ya? Además, se puede comprimir con facilidad, ¿no es cierto? Se puede comprimir. ¿Ya? Así, de esta manera, va a reducir su volumen. Y además, tiene la capacidad de que difunden, ¿no es cierto? Y tienden a mezclarse con otras sustancias, ya sea líquida o incluso sólida. ¿Ya? Por otro lado, los líquidos, ¿no es cierto?, tampoco van a tener una forma ni un volumen definido. También van a depender del recipiente en donde se encuentran, ¿no es cierto? Sabemos que el agua adquiere la forma de la botella, ¿sí?
y va a depender del volumen de la botella el líquido que yo voy a poder incorporar. Además, tienen la capacidad de fluir, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se escurren con mucha facilidad, ¿no es cierto? Se escurren con mucha facilidad si no están contenidas dentro de un recipiente. ¿Ya? Como, imaginemos un lago, imaginemos un río, imaginemos el mar, etc. Y fíjense que las partículas aquí ya se encuentran mucho más cerca entre sí, o sea, hay más choques entre las partículas. ¿Bien? Y finalmente, ¿no es cierto? Tenemos los sólidos, ¿ya? En donde van a tener una forma determinada, ¿ya? Y un volumen constante, como lo podemos evidenciar en esta imagen. ¿Cierto? Tienen la forma de un cubo. Y las partículas se encuentran muy juntas entre sí, ¿ya? Muy juntas entre sí, y solamente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a vibrar. Esa es la característica que tienen. Por ende, como van a tener esta forma, van a ser muy rígidos, ¿no es cierto? Además, no se pueden comprimir, ya, y no se va a poder reducir el volumen. Se dilatan, ¿no es cierto?, cuando hay aumento de temperatura, ¿no? Y se van a contraer cuando la temperatura baja. ¿Bien? Ahora que ya comprendemos el modelo corpuscular, ¿no es cierto?, que comprendemos los estados de la materia, cómo funcionan las partículas, ¿no es cierto?, tenemos que entender los cambios de estado también que surgen, ¿no es cierto? Por ejemplo, sabemos que de un sólido a un líquido, ¿ya? De un sólido a un líquido, se conoce el cambio de estado como fusión o derretimiento, ¿ya? Y de un líquido a un sólido sabemos que es la solidificación, ¿sí? Cuando ustedes preparan un hielo, por ejemplo, ¿cierto? Se solidifica. Cuando pasamos de un sólido a un gas, ya se llama sublimación, ¿ya? Sublimación. Y de un gas a un sólido se llama sublimación inversa, ¿ya? O la cristalización. Por ejemplo, en la sublimación tenemos el caso del yodo. ¿Ya? El yodo es una pepita, ¿no es cierto? Eh, que al aplicarle temperaturas va a pasar de estado sólido a estado gaseoso de inmediato, sin pasar por el estado líquido. También tenemos, ¿no es cierto?, del líquido a gas se va a llamar vaporización o la ebullición, ¿no es cierto?, cuando calentamos agua, vemos que sale vapor. ¿Sí? Y tenemos que de un gas a un líquido ya se va a llamar la condensación. Por ejemplo, en las mañanas, cuando el auto tiene como agüita, se puede decir, en los parabrisas. ¿Por qué? Porque el gas se está chocando con el parabrisas y se está transformando en un líquido. ¿Ya? Ahora, entonces, resumamos. Trabajamos, ¿no es cierto?, con el modelo corpuscular de la materia, comprendimos el concepto de partículas, ¿ya? Es un concepto súper clave, y sabemos que la materia está compuesta también por los átomos y moléculas, ¿ya? Que se componen los átomos de electrones, protones y neutrones. Comprendimos algunas propiedades también de los gases, los sólidos y los líquidos, y sin dejar de lado cómo funcionan aquellos. ¿Bien? Bueno, dejamos hasta aquí este videito, ¿no es cierto? ¿Ya? No olviden quedarse en casa. ¿Ya? Un abrazo gigante para todos, un abrazo bien apretado para todos ustedes. Ya pronto nos volveremos a encontrar, a cuidarse, ¿no es cierto? A disfrutar de sus familias. Y ante cualquier duda, ya saben que me pueden escribir a mi correo. ¿Ya? Así que un abrazo, los queremos, los extrañamos muchísimo. ¿Ya? Los dejo. Cuídense, que estén muy